La furgoneta salió de repente de una curva en el carril contrario. Carlos giró el volante a la derecha, pero ya era tarde, el remolque de su camión fue alcanzado por la mole que perdía el control. El mundo se puso patas arriba. Sonido de cristales, chirrido de metal, aullido de frenos. Carlos sintió cómo su cuerpo se pegaba al asiento y luego salía disparado hacia el techo de la cabina. Silencio. Abrió los ojos. El camión estaba de lado en una cuneta. Le zumbaba la cabeza y le dolía mucho el hombro izquierdo. Carlos movió con cuidado las manos y los pies, todo funcionaba. De algún sitio venía un crepitar de llamas. A través del parabrisas roto vio la furgoneta humeante a 50 metros. La cabina estaba destrozada y salían lenguas de fuego de debajo del capó. ¿Hay alguien vivo?, gritó una voz. Carlos salió como pudo. Los conductores de los coches que se habían detenido ya corrían hacia el lugar del accidente. Un chico joven con una chaqueta vaquera le cogió del brazo. Hay un tío atrapado en la furgoneta. Carlos señaló la cabina en llamas. Llegaron corriendo los tres. El conductor estaba colgado, atado con el cinturón, inconsciente. La puerta estaba atascada a muerte. ¿Hay una palanca?, gritó el chico de la chaqueta vaquera. Un señor mayor trajo una palanqueta de su coche. Abrieron la puerta a la fuerza, desabrocharon el cinturón y sacaron al camionero a la cuneta. El hombre se despertó y tosió. Estaba vivo. Gracias, compañeros, dijo con voz ronca. Los frenos me han fallado por completo. En ese momento, el depósito de la furgoneta explotó. La onda expansiva tiró a Carlos al suelo y algo afilado le rozó la mejilla. Se le taponaron los oídos. Estaba tumbado en el asfalto, entornando los ojos por el intenso resplandor de las llamas, y solo pensaba en una cosa: tenía que llamar a María. Decirle que estaba vivo. La ambulancia se llevó al camionero al hospital. Carlos se negó a ser hospitalizado, la herida de la cara no era profunda y no tenía conmoción cerebral. Después de los trámites, le llevaron a la estación de autobuses. Desde allí se dirigió a casa. Por el camino se detuvo en una farmacia y compró yodo y vendas. En el espejo retrovisor vio su cara, una abrasión desde la sien hasta la barbilla, un hematoma debajo del ojo, el labio hinchado. Tenía un aspecto terrible. En casa, María le recibió en el recibidor. Al verle la cara destrozada, gritó: «Dios mío, ¿qué te ha pasado?». «Un accidente». «Nada grave, solo que tengo un aspecto terrible». Ella le llevó al baño y encendió la luz. En el espejo se reflejó una imagen aún más espantosa, con la luz brillante, los daños parecían más graves. «Siéntate», ordenó María, sacando el botiquín. «Ahora te lo curo todo». Le lavó las heridas con agua oxigenada, le puso tiritas, frunciendo el ceño con cada suspiro. Carlos no la había visto tan atenta en meses. Le temblaban las manos al curarle los rasguños más profundos. «Menos mal que estás bien», se abrazó a su hombro sano. «Cuando has llamado, casi me da un infarto. La furgoneta se ha incendiado. A duras penas hemos sacado al conductor». «¿Encima has salvado a gente?». María negó con la cabeza. «Mi héroe». Le besó en la frente, como a un niño pequeño. Fue a la cocina, le trajo té con miel y sándwiches, no había comido nada desde la mañana. «Mañana vas al médico. Por si acaso tienes una conmoción cerebral». «Anda ya, estoy bien. No discutas. Ya te he apuntado para mañana por la mañana. Y también al cirujano, para que mire si necesitas puntos». Carlos no se opuso. María estuvo muy atenta con él toda la noche, le traía una compresa, una pastilla para el dolor, le arreglaba la almohada. Como si quisiera compensar su reciente frialdad. «¿Y si nos tomamos unas vacaciones?», propuso ella cuando se acomodaron en el sofá para ver las noticias. «Nos vamos a algún sitio. A la playa. Ahora es temporada alta de pedidos. No podrá ser hasta otoño. Pues al menos pasemos el fin de semana juntos. Sin llamadas, sin trabajo». Carlos asintió. El accidente parecía haberle sacudido a ambos, recordándoles lo mucho que se querían. María se acurrucó junto a él, como en los primeros meses de noviazgo. «Qué susto me he llevado», susurró ella. «Me imaginé que podía perderte». Durante la cena, María habló de su trabajo con un entusiasmo inusual en los últimos meses.
En la agencia tienen un nuevo proyecto importante, la promoción de la cadena de tiendas de muebles Hogar Comfort. Muchas reuniones con el cliente, presentaciones cada semana, un gran presupuesto. Ha llegado un nuevo director creativo, dijo ella mientras cortaba una chuleta. Un tal Andrés. Dicen que tiene experiencia, que se ha mudado desde Madrid. ¿Y qué tal? Aún no lo sé. Mañana será la primera reunión del equipo con él. He oído que es duro, exigente. Pero un profesional. María parecía animada. El trabajo siempre la había entusiasmado, gente nueva, proyectos, ideas. A Carlos le gustaba eso de ella. No era una gallina clueca que solo soñaba con niños y cocina. ¿Y si vamos a ver a tus padres el fin de semana? Propuso ella. Vale. Mamá siempre me pregunta cuándo va a tener nietos. Aún es pronto, rió María. Primero compraremos un piso más grande. ¿O dónde vamos a meter a los niños? En nuestra habitación cabe una cuna. Carlos, ¿en serio? Estaremos muy apretados. Primero vamos a buscar un piso y luego pensamos en los niños. No era la primera vez que hablaban de este tema. María quería primero mejorar las condiciones de vida y luego planificar la familia. Carlos no tenía mucha prisa, a los 35 años aún podía esperar un año o dos. Vale, aceptó él. Primero compraremos un piso nuevo. Ahorraremos para el próximo verano. Después de cenar estaban tumbados en la cama. María miraba las publicaciones en Instagram, de vez en cuando le enseñaba vídeos divertidos. Una noche normal de una pareja casada desde hacía 6 años. Carlos ya casi se había dormido cuando sonó el teléfono de su mujer. Ella miró la pantalla y frunció el ceño. ¿Quién es? Preguntó Carlos con somnolencia. No lo sé. Un número desconocido. María rechazó la llamada, pero el teléfono volvió a sonar enseguida. A lo mejor es algo urgente, murmuró ella y contestó, saliendo al pasillo. Sí. Dijo en voz baja. Sí, soy yo. Entiendo. Vale, mañana lo hablamos. No, ahora no puedo. La conversación duró unos 3 minutos. Carlos escuchaba, pero no podía entender nada, María hablaba muy bajo. ¿Quién era? Preguntó él cuando su mujer regresó. Una compañera de la agencia. Pilar, ¿te acuerdas? Estaba confirmando la reunión de mañana. Me ha dicho que la hora de la reunión con el nuevo director ha cambiado. ¿A las 10:30 de la noche? Tiene un niño pequeño. Solo puede hablar tranquilamente del trabajo después de las 10. La explicación sonaba razonable. Carlos conocía a Pilar, la jefa de operaciones de la agencia, una mujer responsable con una hija de 2 años. María se tumbó a su lado y se tapó con la manta. A los pocos minutos respiraba con regularidad, se había dormido. Pero Carlos se quedó un buen rato más con los ojos abiertos, pensando en el accidente. Qué rápido podía haber terminado todo. Un segundo y ya no estaría aquí. María se habría quedado sola. Viuda con 32 años. Qué raro. Antes nunca se había puesto a pensar en serio en la muerte. Sabía que todos morirían algún día, pero le parecía una abstracción lejana. Y ahora, de repente, se lo imaginaba con toda claridad, el funeral, las lágrimas de su mujer, el piso vacío donde viviría sola. Tengo que vivir más intensamente. Pasar más tiempo con María. Trabajar menos, decirle más a menudo que la quiero. Quizá no deberíamos posponerlo de tener hijos hasta que compremos un piso más grande. Mañana empezaré una nueva vida. Seré un marido más atento. Al día siguiente, los médicos lo confirmaron, no había conmoción cerebral ni puntos de sutura. Solo rasguños y contusiones. En una semana todo se curaría. 4 meses después del accidente habían pasado volando. La herida en la cara de Carlos se había curado, dejando una cicatriz apenas visible desde la sien hasta la mitad de la mejilla. La vida había vuelto a su cauce habitual. Pero algo había cambiado. Al principio, Carlos achacó los cambios a las secuelas del estrés. María empezó a quedarse en el trabajo más a menudo. No todos los días, pero sí 2 o 3 veces por semana. Llegaba sobre las 9:30. Explicando que tenía reuniones con clientes, reuniones adicionales sobre el proyecto de las tiendas de muebles. Andrés es muy exigente, decía, mientras se quitaba los zapatos en el recibidor.
Ya estamos rehaciendo la presentación por cuarta vez. El cliente es caprichoso y él nos presiona. Carlos no sospechaba nada malo. El trabajo es el trabajo. Él mismo a veces volvía tarde cuando se retrasaban las entregas o surgían problemas en la carretera. Pero su mujer se había vuelto otra. Por las noches hablaba menos, se pasaba más tiempo con el móvil. Antes le contaba cada detalle, qué había dicho cada cliente, cómo se había comportado cada compañero, qué planes había para el día siguiente. Ahora se limitaba a generalidades. El día ha ido bien, el proyecto avanza, mañana otra vez reunión. Estará cansada, supongo, se decía Carlos. Nuevo jefe, altas exigencias. Estrés. En la cama, María se mostraba menos receptiva. Antes hacían el amor 2 o 3 veces por semana. Ahora, una vez cada 10 días, y eso cuando Carlos tomaba la iniciativa. María no se negaba, pero no mostraba mucho entusiasmo. Me duele la cabeza, decía, carita sorprendida, mañana tengo que madrugar. Carlos no insistía. Entendía que en el matrimonio hay altibajos en la intimidad. Sobre todo cuando uno de los dos está sobrecargado de trabajo. El jueves, durante la pausa del almuerzo, Carlos se acercó a comer algo en una cafetería cerca de la oficina de la empresa de transportes. En la entrada se topó con Rosa, una antigua amiga de María de la universidad. Carlos, exclamó ella, contenta. ¡Qué alegría verte! ¿Cuánto tiempo? Rosa trabajaba como diseñadora en una startup de informática cercana. Una chica muy maja de 28 años, siempre alegre y comunicativa. Rara vez coincidían después de terminar la universidad, pero siempre se llevaban muy bien en los escasos encuentros. Hola, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo van los proyectos? Genial. Estoy con un nuevo encargo importante, una aplicación móvil para la entrega de comida a domicilio. Es un reto interesante. ¿Y tú qué tal? Oí que tuviste un accidente. Sí, fue un susto. Carlos se pasó la mano por la cicatriz de la mejilla. Pero no fue nada, gracias a Dios. Pidieron café y sándwiches y se sentaron en una mesa junto a la ventana. Fuera caía una fina lluvia otoñal y la gente caminaba apresuradamente bajo los paraguas. Rosa le preguntó por el trabajo de Carlos, se quejó de las dificultades de su trabajo y luego pasó a temas familiares. ¿Qué tal está María? Siempre quedamos en vernos, pero nunca lo hacemos. Tiene un proyecto nuevo importante, ¿no? Sí, está trabajando mucho. Le ha tocado un jefe nuevo muy activo. Andrés Morozov, que se ha mudado desde Madrid. Rosa frunció el ceño y dejó la taza. ¿Morozov? De unos 45 años, moreno, de complexión atlética. No sé qué aspecto tiene. ¿Por qué? Puede que sea un tocayo, claro, Rosa vaciló. Es que conozco a un Andrés Morozov. También es creativo, también es de Madrid. Pero es un mujeriego de cuidado. Está casado, pero eso no le preocupa. El corazón de Carlos empezó a latir más rápido. ¿Son rumores o lo sabes con certeza? Una amiga trabajaba con él en una agencia de Madrid. Me contaba que tiene la costumbre de enrollarse con sus subordinadas. Es ese tipo de persona, un jefe encantador que seduce a sus empleadas. Puede que sea un tocayo, de verdad, dijo Carlos, pero un frío amargo ya se extendía por su pecho. Claro que puede ser, convino Rosa rápidamente. Hay muchos Morozov. No hagas caso de esos cotilleos. El resto del almuerzo transcurrió en una conversación educada sobre el trabajo y los planes para el fin de semana. Pero Carlos escuchaba distraídamente, pensando en las llegadas tardías de su mujer, en su cambio de comportamiento, en las llamadas telefónicas por las noches. Dale recuerdos a María, pidió Rosa al despedirse. A ver si nos vemos los tres algún día. Se los daré sin falta. En casa, Carlos le contó a su mujer que se había encontrado con Rosa. Te mandaba recuerdos. ¿Quiere que nos veamos los tres? Sí, deberíamos, respondió María distraídamente, sin apartar la vista del portátil. Pero es que no tengo tiempo. Quizá después de Año Nuevo. Estaba sentada en el sofá, ultimando la presentación para la reunión de mañana con el cliente. Carlos miró por encima de su hombro, diapositivas llamativas con fotos de sofás y armarios, gráficos de ventas, planes de campaña publicitaria. ¿Vas a tardar mucho? Unos 40 minutos más. Morozov exige una calidad impecable.
Si encuentra un solo error, me hará rehacerlo todo desde cero. ¡Qué jefe más duro! Pero es un gran profesional. Enseña mucho. En la voz de María se percibían matices de admiración que no existían cuando hablaba de su anterior jefe. Carlos se fue a preparar la cena. Antes siempre cocinaban juntos, María preparaba la ensalada, él freía la carne o el pescado, y charlaban de todo. Ahora ella solía trabajar hasta tarde en el ordenador y él se encargaba solo de la cocina. Durante la cena, María habló del proyecto, pero de forma un tanto seca, sin el entusiasmo de antes. Carlos se decidió a hacer la pregunta que le atormentaba desde que se había encontrado con Rosa. ¿Este moroso está casado? Creo que sí. ¿Por qué? Por curiosidad. ¿Su mujer también se ha mudado desde Madrid? No lo sé, María se encogió de hombros. No hablamos de la vida personal. Solo de trabajo. Entiendo. Nada más. Antes, María podía pasarse media hora contándome cómo era el nuevo compañero, qué carácter tenía, dónde había vivido antes, si tenía hijos, qué aficiones tenía. Ahora se limitaba a un par de palabras. El fin de semana, Carlos propuso ir a la casa de campo de unos amigos. Javier nos ha invitado a una barbacoa. Hace mucho que no les vemos. Vale, aceptó María, pero sin entusiasmo. Antes era ella quien proponía esos planes, llamaba a los amigos, quedaba con ellos. Era el alma de la fiesta, contaba chistes, contaba historias, organizaba juegos. Ahora parecía haber perdido el interés por su círculo social. En la casa de campo se mostró educada, pero distante. Sonreía cuando tocaba, asentía a las conversaciones, pero Carlos sentía que sus pensamientos estaban muy lejos. Sobre todo cuando vibraba el teléfono y leía los mensajes a escondidas. Anda un poco pensativa, ¿no? Le susurró Patricia, la mujer de Javier. ¿Todo bien entre vosotros? Está trabajando mucho. Está cansada, simplemente. Ya veo. Pero cuídala. Esas mujeres no se encuentran fácilmente. En el coche de vuelta a casa, María no decía nada, mirando por la ventana los árboles que pasaban. ¿Lo has pasado bien? Preguntó Carlos. Sí, claro. Javier y Patricia, como siempre, encantadores. Pero su voz sonaba indiferente. Como si no hubiera estado allí por voluntad propia, sino por educación. En casa se acostaron antes de lo habitual. En la cama, María se giró dándole la espalda y dijo que le dolía la cabeza. Al cabo de unos minutos se durmió. O fingía estar dormida. Carlos se quedó tumbado, analizando las últimas semanas. Su mujer se había vuelto diferente. No radicalmente, solo un poco más fría, más distante. Se reía menos, le abrazaba con menos frecuencia sin motivo. Antes podía acercarse en la cocina, abrazarle por la espalda, besarle en el cuello. Ahora eso no pasaba. Y esas constantes horas extras en el trabajo. Es cierto que en la agencia tenían un proyecto importante, pero ¿de verdad era necesario quedarse hasta tarde todas las semanas? Las palabras de Rosa sobre Morozov, el mujeriego, le rondaban la cabeza. Que si tenía romances con sus subordinadas. ¿Será posible? No, tonterías. María no es así. 6 años de matrimonio, planes en común, hace poco hablaban de tener hijos. Le quiere, simplemente está cansada del trabajo. Pero la inquietud no le abandonaba. Noviembre fue lluvioso y gris. María se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez más a menudo, ahora ya 3 o 4 veces por semana. Las explicaciones se volvían más vagas. La reunión se ha alargado, decía, colgando el abrigo mojado en el armario. Hemos estado reunidos con un cliente, contaba otro día. Hemos estado terminando la presentación todo el equipo. Carlos empezó a notar detalles en los que antes no se fijaba. María empezó a cuidarse más. Se compró un pintalabios nuevo, de color rojo brillante en lugar del rosa habitual. Cambió el perfume por uno más caro y sensual. Se apuntó a tratamientos de belleza, aunque antes pensaba que era tirar el dinero. La imagen es importante en el trabajo, explicaba. Andrés exige a todos un aspecto impecable. Sus costumbres también habían cambiado. Antes María no podía vivir sin las redes sociales, siempre estaba publicando algo, compartiendo fotos de momentos familiares, etiquetando a Carlos en fotos juntos. Ahora sus cuentas estaban inactivas.
La última publicación era de hacía 3 semanas, una foto del gato con el texto estado de ánimo de lunes. En cambio, el teléfono se había convertido en una parte indispensable de ella. Antes María podía dejarlo tranquilamente en otra habitación. Ahora lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Si llamaban durante la cena, siempre contestaba. Es del trabajo, decía, saliendo de la cocina. 2 segundos. 2 segundos se convertían en 5 o 7 minutos de conversación amortiguada en el pasillo. Al día siguiente, Carlos se decidió a dar un paso que antes le habría parecido impensable. Pasó por delante de la oficina de la agencia a las 7 de la tarde, cuando terminaba oficialmente la jornada laboral. El Mazda azul de María estaba aparcado en el aparcamiento. Carlos aparcó al otro lado de la calle, desde donde se veía bien la salida del edificio, y se quedó esperando. A las 7:30 salió de la oficina un grupo de empleados, unas 5 personas. María no estaba entre ellos. Las 8. Las 8:30. María seguía sin aparecer. Por fin, a las 9 menos cuarto, se abrió la puerta y vio a su mujer. Pero no estaba sola. A su lado iba un hombre de unos 45 años, moreno, con un abrigo caro. Estaban hablando de algo y María se reía, con una naturalidad y alegría que hacía tiempo que no mostraba en casa. El hombre la acompañó hasta el coche, le ayudó a abrir la puerta. María se sentó al volante y él se inclinó hacia la ventanilla, diciéndole algo más. Luego se enderezó, le dio una palmada en el techo del coche y el Mazda se marchó. Carlos vio cómo el hombre se acercaba a un Mercedes negro y se marchaba en dirección contraria. Carlos se fue rápidamente a casa para llegar antes que María. María llegó a casa sobre las 9:30. ¿Qué tal?, preguntó Carlos. Cansada. Hemos tenido una reunión larga con un cliente. Evitaba mirarle a los ojos. ¿Has cenado? Te estaba esperando. No hacía falta. Durante la cena, María contó cosas sobre la reunión con el cliente, pero Carlos apenas escuchaba. Tenía muchas cosas en la cabeza. Está mintiendo. No ha habido ninguna reunión. Simplemente ha pasado hora y media a solas con ese hombre en la oficina. ¿Qué tal, Andrés?, preguntó de repente. ¿Qué tal? María se tensó un poco. Bueno, como jefe. ¿Se trabaja bien con él? Sí, es un buen jefe. Exigente, pero justo. ¿Y qué tal es físicamente? Nunca me lo has contado. Normal. Un hombre como otro cualquiera. Nada más. Aunque describir a una persona es lo más natural en una conversación. Si María no tuviera nada que ocultar, lo habría dicho. Alto, moreno o gordito, con gafas. Su evasiva la delataba. En la cama, esa noche, Carlos tardó mucho en dormirse. María estaba a su lado, respirando con regularidad, pero él sentía la tensión en su cuerpo. Como si ella tampoco estuviera dormida. María, la llamó en voz baja. «¿MMM?», murmuró ella somnolienta. «¿Me quieres?». «Claro que te quiero». «¿A qué viene esa pregunta tonta?». «Es que me parece que te has vuelto diferente. Estoy muy cansada. Tengo mucho trabajo. ¿Podemos hablar?». «Siento que nos estamos distanciando. Hablamos por la mañana. Ahora tengo sueño». Pero por la mañana no hubo conversación. María se levantó antes de lo habitual, se preparó rápidamente y salió corriendo para el trabajo, alegando una reunión importante. Han pasado otras 2 semanas. Carlos seguía observando, y la situación se hacía cada vez más clara. María mentía constantemente sobre retrasos en el trabajo, reuniones con clientes, proyectos urgentes. Carlos comprendió que era hora de actuar. ¿Pero cómo? La solución llegó de forma inesperada. El sábado por la mañana, mientras Carlos desayunaba solo, sonó el teléfono. María se había ido supuestamente al cumpleaños de su amiga Patricia, prometiendo volver por la noche. ¿Carlos Maximovich? Una voz femenina desconocida sonaba tensa. Disculpe que le moleste en fin de semana. Me llamo Pilar, trabajo con su mujer en la agencia Grupo Creativo. Carlos recordó a la gerente de operaciones de la que le había hablado María. Una mujer con una hija de 2 años. ¿Qué ocurre? ¿María está bien? Físicamente está bien. Pero tengo una noticia muy desagradable para usted. Carlos sintió como el frío se extendía por su pecho.
La intuición le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Dígame. María le está engañando con nuestro director creativo, Andrés Viktorovich Morozov. Ya son 4 meses, prácticamente desde que él llegó a la agencia. Las palabras golpearon como un martillo sobre un yunque. Carlos se quedó callado, asimilando lo que oía. ¿Está segura? Desgraciadamente, sí. Llevo 8 años trabajando como gerente de operaciones, conozco todos los entresijos de la agencia. Ni siquiera se esconden mucho, se ven en horario laboral, se van juntos a reuniones de negocios que en realidad no existen. ¿Por qué me llama a mí? La voz sonaba ronca. Soy una persona honesta, Carlos Maximovich. No puedo callarme cuando veo semejante injusticia. Además, la situación se complica. Andrés está casado con Laura Morozova, hija del importante banquero Arcadio Voronin. Ella es nuestra principal inversora. Laura se enteró hace poco de la infidelidad de su marido y está furiosa. Piensa destruirlo a él y a su mujer. Pensé que usted tenía derecho a saberlo primero, y no por los cotilleos de la ciudad. ¿De dónde ha sacado mi número? María lo dio como contacto para emergencias en el Departamento de Recursos Humanos. Carlos se apoyó en la pared. Le temblaban las piernas. ¿Dónde están ahora? Pilar guardó silencio, luego suspiró. En el restaurante Mirador, en el segundo piso. La mesa junto a la ventana panorámica está reservada a nombre de Morozov para la 1 de la tarde. Vi la reserva en su calendario, no oculta sus encuentros personales. ¿Y su amiga Patricia? ¿Qué Patricia? ¿De quién me habla? Todo encajaba. Carlos recordó cómo se había arreglado su mujer por la mañana, demasiado elegante para ir al cumpleaños de una amiga. Un vestido nuevo, zapatos caros, un maquillaje esmerado. Gracias por su honestidad, Pilar Sergeyevna. Lo siento mucho, Carlos Maximovich. Es usted una buena persona, no se merece esta traición. Colgó el teléfono con manos temblorosas. Una idea le rondaba la cabeza, comprobarlo. Asegurarse definitivamente. Verlo todo con sus propios ojos. Carlos se vistió, cogió las llaves del coche. Conducía por inercia, sin prestar atención a la carretera. En su cabeza palpitaba. 4 meses de engaño. Cada día. Cada beso, cada te quiero, todo era mentira. Recordó los primeros días después del accidente. Como María le cuidaba, le curaba las heridas, le concertaba citas con los médicos. Como le decía, tenía tanto miedo de perderte. Resulta que ya entonces había otro hombre en su corazón. El restaurante Mirador estaba situado en un nuevo centro de negocios a orillas del río. Un local de lujo con una cocina cara y ventanales panorámicos con vistas a toda la ciudad. Carlos nunca había estado allí, demasiado caro para su presupuesto familiar. Pero el amante de su mujer sí podía permitirse esos gastos. En el aparcamiento estaba el Mazda azul de María junto a un Mercedes negro, el mismo que había visto en la oficina. El corazón le latía con fuerza. La última esperanza de un error, un malentendido, una broma se desvaneció. Carlos subió al segundo piso. El maitre, con un traje caro, le sonrió amablemente. Bienvenido a Mirador. ¿Tiene reserva? No, solo quiero echar un vistazo. Estoy eligiendo un restaurante para un aniversario. Por supuesto, pase. Si tiene alguna pregunta, no dude en consultarnos. Carlos entró en una espaciosa sala con techos altos y unos ventanales panorámicos realmente impresionantes. Muebles caros, flores frescas, música suave. La clientela era acorde, hombres de negocios en traje, señoras con ropa de marca. Junto a la ventana panorámica, en una mesa con un mantel blanco como la nieve y un ramo de rosas rojas, estaban sentados dos. María, su mujer, a la que había amado durante 6 años. Y un hombre de unos 45 años, el mismo que había visto en la oficina. Alto, moreno, con un caro traje gris. Atractivo, seguro de sí mismo. Un típico macho alfa, al que su mujer no había podido resistirse. Se cogían de la mano por encima de la mesa. María reía, echando la cabeza hacia atrás, de una forma tan contagiosa y feliz como no lo hacía en casa desde hacía meses. Tenía las mejillas sonrosadas, los ojos brillantes. Parecía una mujer enamorada. Morozov decía algo, y ella le escuchaba sin apartar la mirada. Luego se inclinó sobre la mesa y le besó en los labios. Con ternura, compasión,
Como se besa a la persona más querida. Carlos estaba a 15 metros, observando la escena de su propia traición. Los camareros iban y venían entre las mesas, otros clientes charlaban y reían, y él veía cómo su mundo se derrumbaba. María era feliz. Hacía medio año que no la veía así. Así que el problema no era el cansancio, ni el estrés en el trabajo. Simplemente, su corazón pertenecía a otro. Morozov llamó al camarero, pidió algo. Luego sacó del bolsillo una cajita, que parecía un estuche para joyas. María jadeó, se llevó las manos al pecho. ¿Unos pendientes? ¿Un anillo? Carlos no lo vio, pero por la reacción de su mujer comprendió que era un regalo caro. Él nunca había tenido dinero para esas cosas. Podría acercarse a la mesa ahora mismo. Armar un escándalo, aclarar las cosas delante de todos. ¿Pero para qué? Todo estaba claro. Carlos se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Pero en la puerta cambió de opinión. No, tenía que llegar hasta el final. Que vieran que su secreto había sido descubierto. Volvió a la sala, se acercó decididamente a la mesa. María le contaba algo a su amante, gesticulando con las manos, sin darse cuenta de la presencia de su marido. Que aproveche, dijo Carlos en voz baja, pero con claridad. María se giró. Su rostro se puso blanco como las calorías. En sus ojos brilló el terror, como el de un niño pillado robando. Carlos, susurró ella. Esto no es lo que tú piensas. Es exactamente lo que pienso. La voz sonaba sorprendentemente tranquila. Por dentro, rugía una tormenta de furia, dolor y decepción, pero por fuera, una frialdad glacial. Andrés se levantó de la silla. El hombre resultó ser aún más alto de lo que parecía desde lejos, casi 1,90 m. Espalda ancha, complexión atlética y una cara descarada y engreída. Escucha, amigo, empezó con un tono condescendiente, como si hablara con un camarero pesado. Aquí hay adultos resolviendo asuntos de adultos. No deberías montar escenas en un lugar decente. ¿Adultos? Repreguntó Carlos. Los adultos no se esconden en las esquinas. Los adultos se divorcian y luego empiezan nuevas relaciones. La vida es más complicada de lo que crees, se burló Andrés con desprecio. María ya no es una niña, ella decide con quién sale. Y tú no eres un niño para seducir a subordinadas casadas. El rostro de Andrés se ensombreció. Ten cuidado con lo que dices, amiguito. No estás en tu casa. Carlos le escupió en la cara. Andrés no se lo esperaba. Los clientes de las mesas vecinas se levantaron de golpe. Las mujeres gritaron. Los camareros corrieron hacia el lugar. María se quedó sentada, aturdida. Te voy a... gritaba Andrés, levantándose. ¿Qué vas a hacer, pedazo de viejo asqueroso? Respondió Carlos con indiferencia. Ya sabes dónde vivo. El gerente del local, un joven con un traje impecable, se acercó corriendo. Señores, por favor. Dijo con agitación. Este es un lugar decente. Aquí comen familias con niños. Perdón por el alboroto, dijo Carlos. Ya me voy. Carlos se giró hacia su mujer. Estaba sentada, encogida. ¿Recoges tus cosas tú sola o te ayudo? Carlos, por favor, dijo ella con voz temblorosa. Hablemos en casa. Te lo explicaré todo. Podemos arreglarlo. No montes un circo. María rompió a llorar, fuerte, a lágrima viva, como una niña. No quería. Sucedió así. Estaba confundida. Podemos empezar de nuevo. Pediré el divorcio el lunes. Carlos, no lo hagas. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron. Dame una oportunidad para arreglarlo. Carlos asintió hacia Andrés. Ahora vive con este pedazo de mierda. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Detrás de él se oían los sollozos de María, los improperios de Andrés y las voces excitadas del personal y los clientes. Le daba igual. 6 años de vida en común terminaron en 1 minuto. El lunes por la mañana, Carlos presentó los papeles del divorcio en el juzgado. El abogado al que había acudido tenía razón, como el piso y el coche estaban a su nombre desde antes del matrimonio, y los depósitos bancarios también se llevaban por separado, no había mucho que dividir. La esposa tiene derecho a la mitad de los bienes gananciales, explicaba el abogado, un hombre experimentado y cínico.
Pero en su caso, solo son los electrodomésticos, los muebles y los objetos personales. Los bienes inmuebles y el transporte se quedan con usted. ¿Y si ella pide una pensión alimenticia? ¿Con qué base? Ambos son aptos para trabajar, no tienen hijos, el matrimonio se disuelve por su culpa. A lo máximo que puede aspirar es a la mitad del valor del frigorífico y el televisor. Carlos asintió. Menos mal que siempre había sido previsor. Compró el piso con su propio dinero antes de conocer a María. El coche también. Y en la cuenta familiar solo había 100.000, dinero ahorrado para las vacaciones. María intentó luchar. Llamaba todos los días, lloraba por teléfono, suplicaba una reunión. Carlos, me he dado cuenta de mi error. Gritaba por el portero automático cuando venía a casa. Danos una segunda oportunidad. He roto con Andrés. Vete de aquí, respondía él por el interfono. Fue solo un romance. Un capricho. Ya sabes, esas cosas pasan en el matrimonio. Solo te quiero a ti. He dicho que te vayas. Podemos ir a un terapeuta familiar. Solucionar los problemas. ¿Qué problemas? Te has estado acostando con otro hombre durante 4 meses y me has mentido todos los días. Eso no es un problema, es una traición. Dejó de contestarle al teléfono después de la primera semana. Cambió las cerraduras por si acaso, por si se le ocurría alguna locura. Después de un tiempo, a Carlos le llegaron noticias. Pilar llamó para compartir cotilleos. Laura se enteró del incidente en Mirador, contaba con una mal disimulada satisfacción. Alguien de los clientes grabó un video con el teléfono y lo subió a las redes sociales. El video se extendió por toda la ciudad en un día. ¿Y qué? Laura despidió públicamente a su marido de la agencia. Delante de todos los empleados. Dijo, por infidelidad con una subordinada y por socavar la reputación de la empresa. A María también le pidieron que se fuera por su propia voluntad, supuestamente para evitar un escándalo. Carlos no sintió alegría maliciosa. Simplemente constató los hechos. Eso no es todo, continuó Pilar. Laura ha pedido el divorcio. A Andrés no le quedará prácticamente nada, la agencia pertenece a su familia, el piso también se compró con su dinero. En una pequeña ciudad donde todos se conocen, el escándalo con el director y la empleada casada se convirtió en el acontecimiento del mes. Miles de personas vieron el video del restaurante. María y Andrés se convirtieron en celebridades locales, pero no en el buen sentido. Si vieras cómo está ahora, informaba una semana después la misma Pilar. Se ha encerrado en sí misma, no habla con nadie. Andrés ha descargado toda su ira sobre ella. ¿Qué significa, descargado? Le grita, la culpa de todos los problemas. Dice, por tu culpa lo he perdido todo, mi carrera, mi posición, mi dinero. Ella, por supuesto, se defiende. ¿Pero yo qué, la obligué? Él mismo estuvo detrás de mí durante un mes. Los romances construidos sobre las ruinas de matrimonios ajenos rara vez terminan felizmente. Cuando desaparece lo prohibido y lo emocionante de las citas secretas, solo quedan 2 personas con una carga de reproches mutuos y vidas destrozadas. Andrés se quedó sin trabajo y sin medios de subsistencia. Laura, a través de sus abogados, le exprimía metódicamente hasta el último céntimo. María consiguió un trabajo en una pequeña agencia local, medios claros, por 20.000 al mes. Trabajaba con peluquerías, talleres de automóviles y locales de comida rápida. Lejos de las grandes marcas y los proyectos creativos con los que soñaba. 3 meses después, Andrés y María rompieron. Según la misma Pilar, él se fue a Madrid a buscar trabajo y ella se quedó sola para lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Carlos vendió el piso en marzo, 6 meses después del divorcio. El mercado inmobiliario no estaba en su mejor momento, pero necesitaba el dinero urgentemente, quería cambiar de aires por completo. Con el dinero obtenido, compró una casita en las afueras, en el pueblo de Pinar del Río, a 20 kilómetros de la ciudad. La casa necesitaba reformas, pero estaba en una parcela grande, cerca del bosque, con un río a 1 kilómetro. Silencio, aire fresco, ningún recuerdo de la vida pasada. Se cogió un mes de vacaciones y se dedicó a acondicionarla. Arregló el tejado, cambió las ventanas, instaló una nueva instalación eléctrica. El trabajo físico le ayudaba a no pensar en el pasado. Por la noche caía rendido de cansancio y se dormía profundamente. Poco a poco, la casa fue adquiriendo un aspecto habitable.
Carlos pintó las paredes, compró muebles sencillos pero sólidos, acondicionó la cocina. En la parcela plantó patatas, pepinos, tomates, decidió probar suerte como hortelano. Los vecinos resultaron ser amables. Matrimonios de mediana edad que se habían mudado de la ciudad en busca de aire puro y tranquilidad. A Carlos lo recibieron amistosamente, un hombre joven que venía a curar las heridas después de un divorcio despertaba compasión. Hiciste bien en irte, le decía la vecina, la tía Carmen, una jubilada de unos 60 años. En la ciudad solo hay cotilleos y ajetreo. Aquí el alma descansa. Carlos encontró trabajo en una empresa de transportes local, Logística Escita. El sueldo era más bajo que antes, pero las rutas eran más tranquilas y tardaba 5 minutos en coche al trabajo. Los primeros meses los pasó acondicionando la casa y aprendiendo las nuevas tareas. Carlos intentaba no pensar en el pasado, pero a veces los recuerdos volvían. Sobre todo por las tardes, cuando se ponía el sol y se hacía el silencio. Recordaba los primeros años de matrimonio con María. Como se conocieron en un café cerca de su casa, ella estaba sentada sola con un portátil, trabajando en algún proyecto. Él le dirigió la palabra, le ofreció un café. Ella se rió y aceptó. Estuvieron saliendo 3 meses. María era brillante, emocional, llena de planes e ideas. Trabajaba en una pequeña agencia de publicidad, soñaba con una carrera en el mundo del marketing. Carlos se enamoró de su entusiasmo, de su alegría de vivir, de su capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas. Se casaron un año después de conocerse. Una boda modesta, luna de miel en Turquía, mudanza a su piso. Los 3 primeros años fueron felices. María hizo carrera, él consiguió un ascenso, ahorraron dinero para un piso nuevo y planearon tener hijos. ¿Cuándo empezó a derrumbarse todo? Carlos analizaba los últimos años de matrimonio, pero no encontraba un momento concreto. Simplemente, poco a poco, se fueron distanciando. Hablaban menos, hacían el amor con menos frecuencia, pasaban más tiempo separados. Y entonces apareció Andrés, con su encanto y sus posibilidades. Y María no se resistió. Después de 6 meses viviendo en las afueras, Carlos sintió que el dolor agudo de la traición se había calmado. Se había convertido en un resentimiento sordo que podía ignorar. Había aprendido a vivir solo, a no esperar a nadie por las noches, a no pedir consejo a nadie para las pequeñas cosas. Pero la soledad seguía pesando. Sobre todo los fines de semana, cuando veía parejas con niños paseando por todas partes. No es cosa de hombres vivir solos, le decía la tía Carmen, ofreciéndole empanadillas. Deberías encontrar una buena chica. Aún eres joven, guapo. Cualquiera se casaría contigo. Aún es pronto, respondía Carlos. Las heridas aún no han cicatrizado. Pues solas no se van a curar. Solo el amor cura. 8 meses después de la mudanza, surgió la necesidad de construir una terraza. La casa era pequeña y quería más espacio para relajarse al aire libre. La tía Carmen le recomendó a una arquitecta conocida. Cristina Sokolova, le dijo mientras regaba las flores junto a la valla. Una chica joven, con talento. Hace poco se quedó viuda, no tiene hijos. Trabaja de forma muy profesional, no cobra tanto como otros. ¿Cuántos años tiene? Preguntó Carlos. 26. Su marido era médico, cirujano. Murió de un infarto hace 2 años, en pleno quirófano. Ella lo pasó muy mal, pero se mantiene fuerte. Se salva con el trabajo. Carlos apuntó el número de teléfono y llamó. La voz de Cristina era agradable, un poco ronca. Quedaron para el sábado a las 10 de la mañana. Ella llegó a la hora acordada en un Lada Granta blanco. Carlos miró por la ventana, del coche salía una chica baja, con vaqueros y una camisa azul claro. El pelo rubio recogido en una coleta, sin maquillaje, pero con una cara agradable y abierta. ¿Cristina? Preguntó al salir al porche. Sí. ¿Y usted es Carlos Maximovich? Ella extendió la mano para saludarle. Encantada de conocerle. Sin coqueteo, sin intentos de impresionar. Una chica profesional que había venido a trabajar. Cristina examinó la casa con atención, tomó medidas, preguntó por sus deseos. Apuntaba todo en un cuaderno, a veces hacía bocetos a lápiz. ¿La terraza será abierta o acristalada? Preguntó. No lo sé. ¿Qué me recomienda? Depende de cómo piense usarla.
Si solo en la época cálida, mejor abierta. Si quiere sentarse allí también en otoño e invierno, necesita acristalamiento y calefacción. Supongo que todo el año. Me gusta sentarme en la naturaleza. Entonces la hacemos acristalada. Y se puede poner una estufa pequeña, para crear ambiente. Cristina hablaba con profesionalidad, sin rodeos. A Carlos le gustó ese enfoque, sin intentos de venderle lujos caros. En una semana le traeré el proyecto terminado, prometió, guardando los instrumentos de medición. Con visualización y presupuesto detallado. ¿Y cuánto costará aproximadamente? 300 o 400.000, depende de los materiales. Si se hace con madera de calidad y buenos cristales. El precio le pareció razonable. Carlos preparó té, se sentaron en el porche a discutir los detalles. La casa es bonita, dijo Cristina, mirando la parcela. El sitio es precioso. ¿Usted era constructor? No. Simplemente, se me dan bien las manos. Se quedaron en silencio. Me tengo que ir, dijo Cristina, levantándose. Todavía tengo que ver 2 obras hoy. Claro. Gracias por venir. Hasta pronto. Le llamaré la semana que viene. Carlos la acompañó hasta el coche. Cristina se sentó al volante, le saludó con la mano y se marchó. A la semana siguiente, efectivamente, llamó. Trajo el proyecto terminado, unos planos bonitos, una visualización en 3 dimensiones, un presupuesto detallado. Todo parecía profesional y bien pensado. ¿Le gusta? Preguntó. Muchísimo. ¿Y constructores me recomiendas? Por supuesto. Conozco una cuadrilla que trabaja con calidad y a precios razonables. ¿Quieres que os presente? Así empezó su colaboración. Carlos aceptó el proyecto, Cristina le puso en contacto con la cuadrilla y la obra se puso en marcha. Ella iba con frecuencia a supervisar el avance de los trabajos, a aconsejarle sobre detalles y a resolver cualquier problema que surgiera. Poco a poco, su relación empezó a ir más allá de lo puramente profesional. Cristina se quedaba más tiempo después de las reuniones, tomaban té y hablaban de la vida. Después de la muerte de mi marido pensé en dejarlo todo, en irme lejos, le contaba. Pero el trabajo me salvó. Cuando las manos están ocupadas, la cabeza piensa menos en lo malo. Me suena, asintió Carlos. A mí me pasó lo mismo después del divorcio. ¿Y ahora estás mejor? Mucho mejor. Aunque a veces sigo teniendo recaídas. Es normal. Lo importante es no obsesionarse. La vida sigue. Cristina era sencilla en el trato, sin artimañas ni juegos femeninos. Decía lo que pensaba, sin tratar de impresionar ni de gustar. Después del constante postureo de María, esa naturalidad era como un soplo de aire fresco. La construcción de la terraza duró 2 meses. Cristina iba 2 o 3 veces por semana y Carlos empezó a esperar esas visitas. Ella le hablaba de otros proyectos, de los problemas de las pequeñas empresas, de sus planes de futuro. Él le contaba novedades del trabajo, le hablaba de la vida en las afueras y le enseñaba el huerto. No crece mal, dijo ella, mirando las hileras de plantas. A mí no se me da bien la agricultura. Aprenderás. Es relajante. ¿Quizá me enseñes tú? Sonrió Cristina. Si no te importa que destroce el huerto, claro. Carlos se dio cuenta, era un coqueteo. Ligero, discreto, pero coqueteo al fin y al cabo. Y le gustaba. Cuando la terraza estaba casi terminada, Cristina se quedó hasta tarde para comprobar la calidad de los últimos trabajos y dar el visto bueno. ¿Quieres un café? Le ofreció Carlos. Con mucho gusto. Se sentaron en la nueva terraza y vieron la puesta de sol a través de los ventanales. Cristina le contó sus planes, quería abrir su propio estudio de arquitectura y especializarse en casas de campo. El mercado está creciendo, dijo. Cada vez más gente se muda a las afueras. Sobre todo después de la pandemia. Quieren vivir en la naturaleza y teletrabajar. ¿Y tienes muchos clientes? De momento, suficientes. Sobre todo diseño casas para gente con dinero, empresarios, informáticos. Están dispuestos a pagar por la calidad. ¿Y tú dónde vives? En la ciudad. Pero también estoy pensando en mudarme. Estoy harta del ajetreo urbano. La conversación derivó poco a poco hacia temas personales. Cristina le habló de su marido, se conocieron en la universidad y se casaron en 4º curso.
Querían tener hijos, pero primero querían asentarse. Lo fuimos posponiendo todo, dijo con tristeza. Primero la carrera, luego encontrar trabajo, luego comprar un piso. Y luego fue demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo vivió? 29 años. Muy joven. Nadie se lo esperaba, sano, deportista. Por la mañana se fue a trabajar y por la noche, se quedó callada. Perdona, no debí preguntar. No pasa nada. El dolor ha remitido. Solo quedan buenos recuerdos. Se quedaron en silencio, mirando la puesta de sol. ¿Y tú es mujer? ¿Sigue con aquel hombre? No, lo dejaron, Carlos sonrió con ironía. Resulta que es más fácil amar al marido de otra que vivir con un fracasado divorciado. Eres buena persona. ¿Cómo lo sabes? Se nota. Por cómo tratas a los trabajadores, por lo que dicen de ti los vecinos. La gente mala no se comporta así. Se había hecho completamente de noche. Cristina miró el reloj. Me tengo que ir. Mañana tengo que madrugar. Claro. Gracias por todo, Carlos la acompañó hasta el coche. La terraza ha quedado genial. Llama si necesitas algo más, Cristina se sentó al volante. Y no te quedes en casa los fines de semana. La vida sigue. Ella se marchó y Carlos se quedó de pie junto a la puerta. Por primera vez en mucho tiempo sentía algo parecido a interés por una mujer. No pasión, no enamoramiento, solo simpatía y ganas de quedar. Al día siguiente la llamó. ¿Cristina? Soy Carlos. Quería darte las gracias otra vez por el proyecto. No hay de qué. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Oye, ¿te apetece que quedemos el fin de semana? No por trabajo, por vernos. Ella se quedó en silencio un segundo. Sí, me apetece. ¿Qué propones? Podemos ir al bosque. O dar una vuelta por la ciudad. El bosque suena mejor. El sábado estoy libre. Así empezaron sus citas. Nada de cenas elegantes, ni restaurantes ni ramos de flores. Simplemente, dos adultos que pasaban tiempo juntos. Paseaban por el bosque, iban al río, tomaban algo en una cafetería del pueblo. Cristina poco a poco le contaba cosas sobre sí misma, su infancia en una pequeña ciudad, sus estudios de arquitectura, su trabajo en un estudio de diseño, su matrimonio. Andrés y yo soñábamos con construir nuestra propia casa, le contaba. Yo hacía el proyecto y él ahorraba el dinero. Incluso habíamos echado el ojo a un terreno. Y luego. Y ahora construyes casas para otros. Sí. Es curioso. Carlos también compartía recuerdos, pero con cautela, sin entrar en detalles. Le hablaba del trabajo, de sus planes, de la vida en las afueras. No le apetecía hablar de su exmujer. Al cabo de un mes, Cristina empezó a ir a verle no solo los fines de semana. Se pasaba por la noche después del trabajo, si estaba por la zona. Le ayudaba en el huerto, preparaba la cena y se quedaba hasta tarde. Puedes quedarte a dormir, le propuso él una vez. La carretera está oscura. No es muy seguro. ¿Y qué pensarán los vecinos? Sonrió Cristina. Me da igual lo que piensen. Ella se quedó. Durmió en la habitación de invitados, por la mañana desayunaron juntos y ella se fue a trabajar. Poco a poco, aquello se convirtió en una costumbre. Cristina iba los fines de semana y a veces se quedaba entre semana. Oficialmente vivía en su piso, pero en realidad pasaba más tiempo en casa de Carlos. No forzaban las cosas. No hablaban de amor, no hacían planes de futuro. Simplemente, dos personas se sentían bien juntas. Después de las dolorosas rupturas del pasado, ambos valoraban la tranquilidad y la estabilidad. Pasó un año. Una tarde de septiembre, mientras Carlos y Cristina estaban sentados en la terraza, sonó su teléfono. En la pantalla apareció un nombre conocido. María. Un año antes, ese nombre habría provocado una tormenta de emociones, rabia, dolor, decepción. Ahora Carlos solo sentía indiferencia. Rechazó la llamada y bloqueó el número. ¿Quién era? Preguntó Cristina, sin apartar la vista del libro. Nadie, respondió Carlos. En ese momento, en la parada del autobús a 300 metros de la casa, estaba María. Se acercó un poco más. La casa tenía un aspecto acogedor, una luz cálida en las ventanas, un jardín bien cuidado, una terraza nueva.
En la terraza estaba sentado su exmarido con una chica desconocida. Estaban leyendo, intercambiando alguna que otra frase. Parecían una pareja feliz. María estaba de pie junto a la valla, mirando la vida que podría haber tenido. Si no hubiera conocido a Andrés. Si no hubiera sucumbido a su encanto. Si no hubiera traicionado a su marido, que la amaba sinceramente. Ahora tenía 33 años. Trabajaba en una agencia cutre por 4 perras, vivía en un piso de una habitación en las afueras y pasaba las tardes sola delante del televisor. No tenía a nadie cerca, sus amigos le habían dado la espalda después del escandaloso divorcio y no surgían nuevas relaciones. Y podría estar sentada ahora mismo junto a Carlos en esa bonita terraza de su propia casa. Podría ser feliz. El siguiente autobús llegó en 20 minutos. María se sentó junto a la ventana y no volvió a mirar atrás. Entendía que era imposible recuperar el pasado. Solo le quedaba vivir con las consecuencias de su elección. Y Carlos ni siquiera la vio. Solo miraba hacia adelante, a Cristina, a su futuro juntos, a la nueva vida que estaban construyendo juntos. 6 meses después, le propuso matrimonio. Sin aspavientos, sin arrodillarse, simplemente se lo dijo durante la cena. ¿Nos casamos? ¿Y para qué? Sonrió Cristina. Estamos bien así. Quiero que seas mi mujer. Que tengamos hijos. Acepto. La boda fue modesta, solo los padres y algunos amigos íntimos. Nada de ceremonias pomposas, ni promesas de amor eterno. Simplemente, 2 adultos que decidieron estar juntos. Cristina se mudó definitivamente con Carlos. Alquiló el piso de la ciudad, unos ingresos extra nunca vienen mal. Abrió su propio estudio de arquitectura, especializado en la construcción de viviendas unifamiliares. Los negocios iban bien. 2 años después nació un hijo, Rafael. Luego una hija, Rosa. La casa se llenó de risas infantiles, juguetes y ambiente familiar. Carlos miraba a su mujer, que estaba acostando a los niños, y comprendía, esto es la verdadera felicidad. No la pasión, ni el enamoramiento loco, sino la simple calidez humana. Confianza, entendimiento mutuo, planes en común. Y en algún lugar de la ciudad, en un pequeño piso de alquiler, estaba sentada su exmujer mirando por la ventana a familias felices ajenas. Sola, envejecida, con la carga del arrepentimiento por una elección equivocada. A veces la vida es justa. Cada uno recibe lo que se merece.